racionales, ¿ya? Parece que ya vimos algo la clase de ayer al decir cómo eran los decimales, ¿cierto? Los decimales semiperiódicos, y en hablar en división de dos números enteros. Entonces, vamos a ver de que en realidad antes habíamos introducido el algoritmo de la división con resto entre números enteros y lo aplicamos para calcular el resultado de la división por dos números enteros como número decimal infinito, ¿cierto? Un número real. Eso es lo que hicimos ayer, ¿cierto? En el ejemplo que consideramos, el proceso llegó a una repetición y el número decimal era, aquí es semiperiódico, me falta decir semiperiódico. Por otra parte, un cierto número decimal semiperiódico concreto dado realiza como una división de números enteros. ¿Cierto? El teorema decía, bueno, aquí está el teorema decía de que para dos números enteros, n y m tiene que ser distinto de cero, el número decimal n dividido en m es un semiperiódico. Todos los que digan casi periódico hay que cambiarle y es semiperiódico. Para cada número decimal semiperiódico va a existir también un números enteros n y m, tal que x es igual a la división de ellos. Entonces tenemos esa equivalencia entre los dos. Vamos a tener dos números enteros que al dividirlos me va a dar un semiperiódico. Acuérdense que los semiperiódicos eran o los números enteros, o los decimales finitos, o los decimales infinitos, pero que se repiten. Y si consideramos un número semiperiódico, entonces van a existir estos números enteros n y m, tal que x se puede escribir como la división de ellos. Bueno, aquí está la demostración de la parte A. Entonces vamos a considerar n y m números enteros con m mayor que 0. Fíjense que aquí me dice que el m tiene que ser distinto de 0. Entonces en particular vamos a suponer que es mayor que 0. Y vamos a hacer la demostración y podemos reconstruir la demostración suponiendo que m es menor que 0. Ahí vamos a ver por qué. Bueno, como la idea es dividir estos dos números, ¿cierto? Y como vimos ayer, al dividir estos dos números vamos a tener una parte entera, ¿cierto? Aquí donde está escrito en verde. Y después van a haber decimales, ¿cierto? Donde el entero L y las cifras decimales se calculan por división con resto. Fíjense que también los L1, L2 son elementos entre 0 y 9, ¿cierto? Son dígitos de decimales, así que pueden variar entre 0 y 9. Entonces la división, cuando hacemos n dividido en m, esto va a ser n igual a m por l más un R0, ¿cierto? Eso es lo que estuvimos discutiendo ayer por mucho rato. Donde este L que encontramos va a ser la parte entera de la división. Y el R0 va a ser el resto que vamos a encontrar al dividir esos dos valores. Luego de eso, ¿cómo hacíamos para encontrar los decimales? ¿Se acuerdan? Teníamos que multiplicar por 10 el R0, ¿cierto? Multiplicamos por 10 y hacemos la división por resto. Me va a quedar m por L1 más otro resto R1. Los restos siempre van a estar entre 0 y el valor de m. En este caso estamos considerando m positivo, así que va a ser entre 0 y m. Si el m es negativo, ¿cierto? Es el módulo de m. Y observamos necesariamente de que el L1 puede variar entre 0 y 9. Va, ¿qué pasó? Ah. Bueno, así seguimos con el R1 y podemos seguir, fíjense, a todas las veces necesarias, ¿cierto? Entonces, cada resto en RI, todos los restos R sub I, R1, R0, R1, R2, en este proceso es un número entero entre 0 y m menos 1, ¿cierto? Porque si es m, puede
podemos sumarle 1 al L2, por ejemplo, y entonces va a ser, podemos colocarlo al otro lado y el resto va a ser 0, ¿cierto? Por ejemplo, si queremos dividir por 3, entonces el resto no puede ser 3, porque si no, va a ir en la división. ¿Se entiende? Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Por qué al final dice, o sea, cada resto de RI en este proceso es un número entre 0, 1, 2 y aparece valor absoluto de m menos 1? Claro, porque fíjense, cuando yo hago la división por resto, puede ser exacta, es decir, n puede ser divisible por m, es decir, el R0 vale 0. O no puede, Ah, ya. ¿cierto? O no puede ser divisible, entonces el R0 es un valor positivo, ¿ya? Pero si el R0 es mayor que m, lo que va a pasar es que este L no es nuestro candidato, mejor candidato. ¿Se acuerdan cuando ayer como que adivinamos el número y a veces no era porque nos pasábamos o nos faltaba? Entonces, para decir que es el mejor candidato, este R0 tiene que ser menor que M, porque si no, podemos dividir otro más por M. Claro, ahí se entendió. Gracias, profe. Entonces, por eso el máximo que puede ser es M menos 1. Acuérdense que estamos en valores enteros, así que más chico que M es M menos 1. Podemos sacarle el valor absoluto si consideramos M mayor que 0. ¿Ya? Fíjense que aquí decía, podemos producir esta situación cuando M es menor que 0 porque si el M es menor que 0, ahí coloco el valor absoluto. Y pasa lo mismo. Bueno, y entonces hay una repetición, ¿cierto? Entonces es un semiperiódico, ¿cierto? Porque aquí, supongamos que M es 3. Entonces aquí voy a hacer una vez, 2 veces, 3 veces, la cuarta vez tiene que haberse repetido una de las 3 veces anteriores, ¿cierto? Entonces ya va a haber una repetición y por lo tanto el decimal va a ser o sea, el número va a ser un número semiperiódico. Esa es la idea. Entonces, acuérdense, los casi son semiperiódicos. Bueno, la demostración de la B para X periódico con parte entera 0 va a ser más o menos de la misma forma que hicimos el ejemplo ayer. Recuerda que había un ejemplo numérico, pero con un número gigante. Bueno, aquí vamos a pensar que la parte entera es 0 y vamos a ver qué pasa. Para una posición R mayor o igual que 1 y unas cifras decimales entre 0 y 9, ¿cierto? Vamos a tener, bueno, ¿cómo corremos la coma? La única forma de correr la coma, ¿cierto? Es multiplicando por 10 este número. ¿Cuántas veces lo vamos a multiplicar por 10? ¿Cuántas veces sea necesario? ¿Cuántas veces sea necesario para ver la repetición que hay? ¿Ya? Entonces, aquí voy a correrlo hasta LR, porque fíjense que LR más 1 se va a repetir, ¿cierto? Esa barrita dice que todos estos son diferentes y después el que sigue se va a repetir con L1, el que sigue se va a repetir con L2 y sucesivamente, ¿cierto? Entonces, para correr todas las barritas hasta el primero que se repita, debo multiplicar 10 por 10 por 10 R veces, es decir, 10 elevado a R. Y le vamos a restar el X. Ya, esa es la idea. A ver, no sé si... Entonces le vamos a restar el X, ¿cierto? Entonces me queda 10R por X menos X. Eso queda así. ¿Y esto qué cosa es? Bueno, la primera parte es lo mismo que está arriba, pero corrida la coma R veces. Así que me va a quedar L1, L2, L3, LR y después L1, L2 hasta LR y así sucesivamente se va a repetir esto y en la parte decimal. Y el X menos X va a ser menos 0, todo esto, ¿cierto? Solo reemplacé los valores. Fíjense que si yo los resto, ¿qué va a pasar? La parte entera queda igual y lo de las decimales se me van todos.
Así que la diferencia entre estos dos números, lo interesante es que no me dan decimales, sino me quedan un número entero. Y entonces va a ser L1, L2, L3 hasta LR. Ese es el número que tenemos, un número entero. Y aquí lo podemos escribir según el dígito en qué posición está. L1 por 10 elevado a R, ¿cierto? Entonces va a estar en esa posición, más L2 por 10 elevado a R menos 1, que va a estar en la segunda posición. Y así hasta la última, que es la unidad. Ahí escribimos según la unidad, o sea, según las posiciones. Aquí está la unidad. La decena va a ser LR-1 por 10. La centena es LR-2 por 100, ¿cierto? Y así sucesivamente puedo escribirlos todos según la posición. Y por lo tanto, tengo que X va a ser igual a este número que encontramos dividido por 10 elevado a R menos 1, ¿cierto? Porque aquí ya tengo un número entero, aquí es un número entero y quiero saber cuánto vale X. Entonces, paso este de aquí, ¿cierto? Dividiendo. Y me queda una división de dos números enteros, que era lo que yo quería. Acuérdense que la demostración de B es que tengo un número semiperiódico y siempre van a existir dos números enteros tal que se puedan dividir y me da el valor de X. Bueno, ahí están los dos números. ¿Se entendió? Profe, pusieron en el chat que uno se perdió y que no Ahí entendió. dice que no ¿Puedes entiende eso. repetirlo, por favor? ¿No podría repetir? Creo que sí, favor. no se va a entender mejor. Sí, no hay ningún problema. No, yo no veo el chat, así que qué bueno que me digan. A mí de tanto 10R me explotó la cabeza, así que estoy analizando todo. Increíble Sí. silencio. Sí, a ver, espérenme. Espérenme, ya voy a venir. Espérenme un poquito. No, se fue la profe. Dejo el micro. Ya, bueno. Yo quería buscar un cable del celular para usar el Aló. celular, pero vamos a la pizarrita. Ay, se me cae la pizarra. Ya, mire. Supongamos que tenemos el 2,35. Era decimal con 0. Supongamos que vale ese. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a encontrar que sea la división de dos valores enteros? Entonces, lo que vamos a hacer es correr esta coma, ¿cierto? Eso es lo que les decía que vamos a querer hacer. Eso es 0,35, 35, 35, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico por 10x, esto se corre una coma, ¿cierto? Y si lo multiplico por 10, se corren 2. Entonces, debo multiplicar 10 elevado a 2. 10 elevado a 2x va a ser igual a 35,35, 35. Es decir, 35 y 35 periódicos. ¿Cierto? Todo en orden, profe, siga. Ya. Así Entonces, se entiende, así se entiende. ahora si yo hago 10 elevado al cuadrado por x menos x, que era lo que decía ahí, esto es 35,35 periódico menos 0,35. ¿Cierto? Entonces lo que voy a restar son todos los decimales. Si yo hago esa resta, se me van todos los decimales. Y entonces me va a quedar 35. Y una forma que los... ¿Profe? ¿Sí? Profe, ¿por qué? Porque Ah, no no, nada, restó. te progresé. Dígame. ¿Por qué lo restó? Porque la idea es encontrar un número entero. Quiero encontrar un número entero. Entonces, fíjense que lo que voy a hacer con esta multiplicación
es encontrar un valor con alguna parte entera, pero los decimales son todos iguales. Profe, entonces 99x igual 35. ¿Cómo? Aquí, porque hay que despejar el otro lado, yo igual supongo, ¿no? Porque 10 por 10 Sí, 100, eso. 100x menos x, Es 99x 99. igual 35. Claro, entonces aquí 100, claro, pero lo quería hacer como decía ya, es 10 al cuadrado menos 1, ¿cierto? Elevado por x, que era 99. Claro. Entonces x va a ser igual a 35 partido dividido, vamos a poner la división como está allá, dividido por 10 al cuadrado menos 1. Y aquí están los dos números enteros, porque 35 entero y este es 99, así que también es entero. Una forma que el coordinador Gracias, quiso profe. escribir esto, ya, 35 es 3 por 10 más 5, ¿cierto? Y así lo escribió él, para que se vea aún más que es un entero. Y esto va a ser cada vez más grande si lo que yo tuve que multiplicar, cuántas veces 10 quise multiplicar, esto se va a descomponer aún más. Esa es la idea. Dígame, Camila. Está pidiendo un tiempo. Profe, ¿por qué al día al cuadrado le resto 1? Porque yo quiero esta resta. Quiero 100 al cuadrado x menos x. Para hacer esa resta de aquí. Para poder eliminar todos los decimales. Sí, eso estoy haciendo. Estoy pasando el decimal a fracción. Ahora, si entienden bien este ejemplo, ahora piensen en el 2 con SR, porque no sé cuántos dígitos puedo tener acá. Puedo tener 1, 2 o R, ¿cierto? Entonces, la cantidad de dígitos que no se repiten, voy a tener que multiplicar por 10. Por eso decía que, claro, es 35 dividido en 99. ¿Cómo que factorizó el lado izquierdo? Sí, acá factoricé. Claro, factoricé. Que es lo mismo que 10 al cuadrado menos x se restan, ¿cierto? En 99, pero lo factoricé mejor para seguir la misma notación que está en la demostración. ¿Ya? Profe, Dígame. me perdí en la parte de por qué se ponía 10. Porque quiero correr la coma. Ah, ya. Entonces, cuando quiero correr la coma, es cuántas veces voy a multiplicar por 10. Aquí corrí 2 veces la coma, entonces voy a poner 10 elevado al cuadrado. Ah, ya, ya. Gracias. No es una forma universitaria, es una forma más no, es la forma matemática, no, ya no sé, decir la forma formal de hacer la división. Felipe, levanta la mano. Sí, ¿qué pasa si hubiese multiplicado por 10 nomás? ¿Sirve o Ya, no sirve? buena pregunta. No, no sirve, porque fíjate que si fuera por 10, ahí corro la coma una vez. Y si yo hago aquí una coma, ¿cuál va a ser esa resta? Aquí ya no se me van a ir porque fíjense que cómo se restan decimales es este con este. Este ya no me da 0. Y ese con ese tampoco me da 0. Ah, Y ya, la idea gracias. es que se vayan todos los Profesora, decimales. Sí, Gracias. de nada. profesora, Dígame. tengo una consulta. El tema del número -1 se agregó solo en un lado de la ecuación. ¿Cómo? El tema del ¿Del -1? Se nos fue la pregunta. Bueno, pero la idea es que yo voy a querer restar este valor, que es correr todas las comas, ¿cierto?, necesarias, menos el valor que tengo para poder hacer esto, para poder eliminar
todos los decimales. Y entonces me queda una resta de números enteros. ¿Cierto? Porque la resta de Profe. estos dos me queda 35. ¿Sí? Me perdí en la última parte del... ¿Por qué puso 3 por 10 más 5? Para seguir la notación de la demostración, que 35 dice que es 3 por 10 más 5, ¿cierto? Porque está en la posición de la decena, así que es 3 por 10 y 5 es la unidad. Si hubiera sido... Hay un video de la primera clase, es por eso que lo dice la profe. Si hubiera sido 335 sería 3 por 10 elevado a 2 más, no, pongámosle 4, más 4 por 10 más 5. Una forma de escribir según la posición. Todo número se puede escribir así. Profesora, ¿me Dígame. escucha ahora? Sí. Mi duda era por qué agregó el menos 1. 10 elevado a 2 menos 1. Solo en un lado de la ecuación. Ah, porque factoricé aquí el x, mira. Ah, ya, ok. A este lado lo resté y a este lado factoricé por x. Ya, Es gracias. el 99 que aparece por ahí. ¿Cierto? Exactamente, Gabriel. Correr las comas, eliminar decimales y poner en la fracción. Es decir, encontrar los valores enteros que se puedan decir que es una fracción. Esa es la idea. Profe, ¿Sí? ¿y qué pasa si en vez de un 0 sería, no sé, un 4,35 periódico? ¿Cómo sería eso? ¿Hay otra fórmula? No, es la misma. Lo único que va a pasar es que... A ver, deja pensar. ¿Qué pasa si me pongo un 2? Mira. Es la misma porque mira, cambiemos. ¿Qué pasa si le ponemos un 2? Entonces lo voy a multiplicar por 2 aquí, ¿cierto? Y me queda 2,35. ¿Cierto? Y aquí me queda un 2, y aquí me queda un 2. Y entonces me queda eso el término general. 2,35 partido por 99. Y queda igual. O le falta el X poner el 2 también a la derecha. No, porque X es 2,35. Sí, pero en el 1, 2, tercer paso, el X de la derecha también sería 2. No, tercer paso, es uno arriba. Lo más a la derecha. ¿Aquí? Sí, ese es lo más a la derecha, el 0,35 sería 2,35 y no daría. Ah, verdad. Aquí es 2,35. Ah, pero sí da. Aquí va 2,33. Sí. Acuérdense que cómo se cambia Sí. un decimal a una fracción. Recuerden que tenemos que hacer una resta de la parte entera menos los decimales. Ya. Entonces ahí queda igual. Está bien. Sería 2,33. Pero se usa el método de igual forma. No hay problema. Profe, o sea que esto es como el método completo para hacer las cosas. Es como lo que no nos explicaron. Porque siempre dicen, haga esta cosa, ponga un 9 aquí, pero nunca dicen por qué. Esto es como Exacto. explicación completa. Aquí está el por qué. ¿Por qué necesito? ¿Qué es lo que quiero? Claro, aquí está toda la justificación. Me parece que el colegio es como, háganlo así, 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 aquí está la formulita, sean felices. Ya, ahora no, aquí está dando la justificación por qué necesito. Vicente está con la mano arriba, ¿ya dijo algo o quiere preguntar? No, ya bajó la mano, ya está bien. Entonces, vamos a seguir. Entonces, fíjense, ahora vamos a ver la demostración, ya con el ejemplo que vimos recién. Entonces, tengo x igual a 0, una parte decimal, ¿cierto? Que esta parte es la que no se repite.
Entonces voy a multiplicar por 10 elevado a r, ¿cierto? Porque es la cantidad de dígitos que necesito. Por x menos x. Entonces si yo hago aquí la resta, ¿cierto? Lo que me va a quedar, se me van todos los decimales. Se me van todos los decimales y me queda L1, L2, L3 hasta LR. No me queda parte decimal. Y esto lo pueden escribir como L1 por 10 elevado a R, L2 por 10 elevado a R menos 1, sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esto es un número entero y esto de aquí, 10 elevado a R menos 1, también es un número entero. Entonces lo paso dividiendo y entonces tengo que el valor X, que es un decimal, es una división de números enteros. ¿Profe está hablando? ¿Hola? Sí. Ahora estoy hablando. Ya. Es que había bulla, entonces me estaban desconcentrando. Ejercicio. ¿Qué hacer si X es semiperiódico de forma general? Ahora, cualquier otro. Aquí vimos nosotros, ¿cierto? En el ejemplo vimos qué pasa si X en realidad, aquí el caso es que la parte entera es 0. ¿Qué pasa si es un valor positivo? Vimos en el ejemplo que se comporta de la misma forma, así que también va a pasar. Y la pregunta va en esa dirección. Definición. Un número decimal infinito, que va a ser un número real, que es semiperiódico. Todo lo que diga casi periódico es semiperiódico. O lo que es equivalente, que es el resultado de división entre dos números enteros, se llama número racional. ¿Qué es un número racional entonces? Es un decimal infinito que es semiperiódico. Es decir, viene de la división de dos números enteros. Ahora, ¿será que dice que hay debilidades con esa definición? ¿Cómo se suma o se multiplican dos números decimales infinitos? Dice, no es tan fácil ni siquiera con semiperiódicos. ¿Por qué? Uno la representa, ¿sí? ¿La prueba nos va a preguntar definiciones o no? En la prueba viene todo. Pero lo más probable es que no necesite la definición. Necesito que se la sepa para poder responder las preguntas. Ya, pero fíjense que el número racional no lo estamos cambiando, no estamos en realidad cambiando mucho la definición que uno conoce. Felipe, levanta la mano. Dígame. Este PPT no está en la virtual, ¿cierto? Yo la vi, pero no sé si la pueden ver ustedes, porque había varias cosas que estaban ocultas. Si no está disponible, hoy día, mañana va a estar disponible. Sí, no hay problema. Gracias. Ya. Las representaciones decimales son algo muy terrestral, dice aquí una palabra. Acuérdense de que el coordinador es alemán, así que su español no es muy bueno. Las representaciones decimales, dice, son muy terrenales, en el sentido de que como es elevado a 10, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, y uno lo puede comparar con los dedos de la mano. Eso, en ese sentido está pensando que es medio terrenal. Pero en la matemática debe ser universal. Ya se inspiró el coordinador, pero la idea es que uno puede escribir cualquier número con una base diferente. Escribirlo de la forma así, L1 por 10 elevado a R, le vamos a decir que el número L1, L2 hasta LR se escribe en base 10 de esta forma. ¿Ya? Porque si yo multiplico por 10 todo, ¿cierto? Va a ser el número que voy a considerar. Pero puedo escribir este número en realidad en cualquier base, en base 2, en base 3, es decir, puedo escribir este número como L1 por 2 elevado a alguna potencia, L2 por 2 elevado a otra potencia, así sucesivamente. Eso es lo que quiere decir con ese comentario.
Definición alternativa, vamos a escribir n dividido en m de manera simbólica, fracción del enumerador y por el denominador, y entonces ya podemos escribir como lo conocemos, n dividido en m como n partido en m. ¿Ya? Parece que estamos construyendo todo lo que sabemos del colegio, entonces hasta el momento no habíamos hecho esta forma de escribir un número racional. Decíamos que n dividía m y decíamos, lo escribíamos así, n dividido en m. Y ahora lo podemos escribir así como una fracción. Bueno, uno dice, podría verlo como una manera floja de decir, ahora no tengo ganas de calcular la división, entonces lo haré más tarde, entonces escribo la división como fracción, por ejemplo. Pero para que esa representación por fracciones sea útil, hay que contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo comparar fracciones sin pasar por números decimales? Porque fíjense que habíamos estado toda la construcción que vimos hasta ahora, fueron números naturales, números enteros y los decimales, que eran los semiperiódicos. Y ahora estamos construyendo otra forma de números, que van a ser las fracciones. Pero ahora, ¿cómo es comparar esas fracciones? Esa es la idea. ¿Cómo sumo o multiplico dos fracciones sin pasar de nuevo por los números decimales? Y volver a fracciones. Hay que igualar denominador, ¿no? Claro. Entonces, en primer lugar, para comparar dos fracciones van a ser iguales si solamente sea el multiplicar cruzado, ¿cierto? Me dan el mismo valor la multiplicación. Aquí la multiplicación que me da es multiplicación de números enteros, así que yo sé comparar si los números enteros son iguales, ¿cierto? Entonces dos fracciones van a ser iguales siempre y cuando la multiplicación cruzada de ellos es igual. Ahí la demostración dice, analizando el proceso de dividir dos enteros, observamos que el resultado, como número decimal no va a cambiar. Es decir, si uno lo piensa como la división que estábamos hasta ahora sabemos, o sea, n partido por m, en realidad es n dividido en m, y hacemos esa división, el resultado es el mismo valor que n partido por m colita. Entonces por eso van a ser iguales. ¿Alguien entró? Ya. Por tanto, si n divide a m, y estos dos también se dividen, y son iguales, lo que tenemos que hacer es multiplicar n por m y m por n, estos n, ¿cierto? Y ver la división, y me va a dar la misma que la anterior. Por otro lado, si dos enteros divididos por el mismo entero tienen como resultado el mismo número decimal, entonces los dos enteros van a ser iguales. Así concluimos que esto debe cumplir para que dos fracciones sean iguales. ¿Cómo se suma? Voy a multiplicar el denominador, ¿cierto? Y multiplico cruzado el numerador. ¿Cómo se multiplican? Multiplico los numeradores y multiplico los denominadores, ¿cierto? De la misma forma anterior podemos demostrarlo y ver qué pasa. Y entonces, dice, basta entonces verificar que para enteros a, b y c distintos de 0, ver que a dividido en c más b dividido en c va a ser igual a más b dividido en c. Si los denominadores son iguales, fíjense que si los denominadores son iguales, lo que vamos a hacer es sumar los numeradores. Eso es lo que está diciendo. Bueno, aquí está lo que vamos a verificar. Miren,
A dividido en C, por la división del resto, es A igual a C por A0 más R0. Ahora el R0 lo vamos a multiplicar por 10. Me queda de esa forma, multiplico por 10 el R1 y así sucesivamente para transformar la división en un número decimal semiperiódico. Hago lo mismo con B dividido en C, ¿cierto? El ya conocido división por resto y me queda el decimal semiperiódico. Aquí faltó la suma. Bueno, esto de aquí, fíjense que si yo sumo A más B dividido en C, que eso es lo que falta allá arriba, A más B dividido en C, voy a tener esa suma de ahí, ¿cierto? Y después voy a empezar a encontrar todas las demás. Entonces, aquí tengo la parte entera y estos son los decimales. Entonces, es lo mismo que tener acá abajo A0 más B0, A1 más B1, A2 más B2, sucesivamente. Puedo dividir, ¿qué valores ponemos? Granos, chicos. 17 dividido en 3 más 5 dividido en 3. Eso es lo que está queriendo demostrar. ¿Cuánto vale eso? Es 22 partido en 3. Esto entonces, 17 más 5, claro, 22 partido en 3. ¿Ya? Entonces, veamos cómo lo hacemos con la división el teorema de la división por el resto. Entonces, ¿qué cosa es 17 dividido en 3? No sé cómo mejorar la luz. Me tiene complicado esto. A ver. Ya, esto es 17 es igual a 3 por algo más el resto, ¿cierto? 3 por 5 son 15 más 2. Eso es 17. ¿Cierto? 3 por 5 más 2 es 17, así que queda eso. Me queda resto 2, así que me queda 2 por 10 son 2 por 10 son 20. 20 es 3 por 6. 6 por 3 es 18 más 2. Y entonces esto me queda 20 es igual a 3 por 6 más 2 y ahí se repite. ¿Cierto? Entonces 17 tercios es igual a 5,666. Entonces esto es 5,666. Esa es la división. Es que no la puedo, tengo una cámara diferente. A ver, si le ponemos algo arriba. No. Ahora traten de hacer ustedes 5 tercios. Por mientras que voy a pensar qué hago con la luz. Ya, parece que mejoró un poquito. Ahí tenemos más pizarra. Ahora, ¿qué es 5 tercios? 5 tercios va a ser 5 igual a 3 por 1 más 2. ¿Cierto? Y ahora el 2 es, claro, 2 es 20. Y 20 es 3 por 6 más 2. Y entonces 20 es igual a 3 por 6 más 2, es decir, es 1,6.
Esa es la idea. Ahora, tenemos que ver cuánto es 22 tercios. Entonces me da 5,6 y 1,6. La idea entonces es que 22 tercios tendría que ser la suma de esos dos. ¿Cuánto es la suma de esos dos? $7,3, ¿no? Más 2 infinito no sería. Claro, entonces tenemos que pensar 5,6, vamos a hacerlo como lo conocemos siempre, y 1,6, vamos a poner los puntitos ahí, y los quiero sumar. Entonces me queda 6 más 6 son 12, 6 más 6 son 12 más 1 son 13, 6 más 6 son 13, 13, 5, 6, 7. Como cortamos el número, ¿cierto? En realidad este no es 2, sino que es 3. Son puntitos, así que no se preocupe. Lo hago más grande. Entonces me queda 7,3333. Este es el valor que tengo que encontrar si es que hago 22 tercios. Esa es la idea. Bueno, veamos. Voy a escribir aquí arriba antes que se me olvide. 17 tercios más 5 tercios es igual a 22 tercios. Ya, ¿qué cosa es 22 tercios? 22 es igual a 3 por ¿cuánto? 6 por 3 son 18 y 3 por 7 son 21. Así que 3 por 7 son 21 más 1. ¿Sí? Ya, entonces este es 1, lo multiplico por 10 y entonces me queda 3 por 3 más 1. El 1 lo multiplico por 10 y entonces me queda 3 por 3 más 1. Entonces fíjense que me va a quedar 7,3333. ¿Sí? El 10 lo saca por la cantidad del que se divide abajo, ¿no? Es el Por la resto, cantidad de... el resto multiplicado por 10. Acuérdate que es así se hace. El resto ya. es 1 multiplicado por 10 me da 10. Y entonces el valor de 22 tercios es 7,3. Que era lo que dice el teorema que debe ser. Pero profe, antes cuando hizo la suma salió 3, o sea, 7,333 y le puso un 2. Entonces, ¿cómo? Ahora quedó como 7,3. Sí, pues que, como les decía, me quedó 7,333, ¿cierto? Y llegué y puse un 2 ahí. Pero en realidad son infinitos. Y yo hice una suma finita, por eso aparece un 2. En realidad ese 2 está ya en el infinito. Es decir, no existe. Todos los Porque valores sigue son- los 6. Porque siguen los 6, entonces yo puedo seguir sumando y van a ser 3, 3, 3, 3. Y el último es 2. Pero acuérdense que los 2 son infinitos, así que no hay 2, todos son 3. Acuérdense que la única forma de poder sumar números decimales infinitos es cortarlos y pensar que de ahí para atrás todos son iguales, así que se va a comportar igual la suma. Así que no es que esté diferente, sino que son iguales en realidad. Eso. Es decir, esta semana tienen que ser unos expertos en división por resto. Así que practiquen las divisiones. Profe. Fíjense que estas dos no son tan grandes y fue fácil de hacer. ¿Sí? Profe, ¿y qué pasaría si el enumerador es mayor que el denominador? O No sea, se al puede revés. dividir. Bueno, si fuera, por ejemplo, pasa lo mismo que cuando tenemos una división. Por ejemplo, 2/5, ¿cierto? 2/5 entonces va a ser 2 igual a 5 por ¿cuánto? Me da 2. No se puede porque este es más chico, así que 5 por 0
más 2. Ahora, el 2 lo multiplico por 10, me queda 20, es igual a 5 por 4. Más, y el resto es 0. Y ahí termino porque el resto me dio 0. Entonces, el 2 quintos es 0,4. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Por qué igual a 20? Porque fíjense que cuando tengo resto, en este caso me dio 2, 2 tengo que multiplicarlo por 10 para continuar la división. Entonces me va a quedar 2 por 10 es 20 y ahí puedo continuar. Aquí no sigo porque el resto me dio 0. Así que no hay nada. Sí. Ya, ejercicios. Hagan estos ejercicios. Sin usar calculadora porque se va a anotar al tiro. 23 quintos. Encuentre su decimal. Usando división por resto. B 15 sextos. Y C 3 octavos. Ya. Sí, es entretención. Mucha entretención. Ahora quiero que ustedes se entretengan. Porque a mí me encanta dividir por resto. Así que traten de hacerlo ustedes. Profe, la primera sería 4,6. Confirmo. ¿Sí? 4,6. Sí. ¿Alguien En más? efecto, señor. La segunda es 2,5. ¿Pero qué están haciendo con calculadora? Pero no spoilé. Aquí está, confirmo. El primero nomás. No spoiler. No sé, mi cuaderno. No. Ya, yo lo logré. Chale. Chale. A ver. Profe, ¿puede hablar usted para que su cámara se ponga primera y así ver los ejercicios? Entonces se quedan todos callados. Sí, me puedo fijar la cámara en realidad. Pero yo estoy, ¿está fijada la cámara? Mismísimo, cliquea sobre la cámara de la profe. Sí. Y Que para no se me vea aparece de repente, po. Entonces no la puedo cliquear. Yo la tengo configurada así. Cualquier otro y pon que no se vea, que no se muestre. Y así te van a desaparecer todas las que no estén hablando, no estén, o cuando hablen no te aparezcan. Y solo te aparece la de la profe. Dale, ahora la puedo cliquear. Gracias, que antes no me aparecía ni siquiera en la lista, po. Por 6 por 5, 30. 2,5. 0,37 y 7 y el 7 sí, ¿no? Sí. ¿Lo hicieron todo ya? Sí, profe. Sí. Ah, muy bien. Entonces, el primero, ¿cómo es? No. Ah, ¿no? Sí. ¿Todavía no? Ya, esperemos un rato entonces. Ahora sí. Pero un poquito, porfa. Ya.
Yo ya estoy. ¿Sí? Listo. Igual. ¿Aló? Igual ¿Están está todos? Bro. ¿Están todos listos? Ya. ¿Cuánto dio el primero? 4,6. 4,6. 4,6. Sí, 4,6. 4,6. Muy 4,6. bien. ¿Cuánto dio el B? 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 5. ¿Y el C? 3,75. 0,375. 0,75. Lo logramos, señores. Eco. Los mismísimos. Finalmente. Muy bien, 0,375. Lo único es que no lo sé demostrar. ¿Cómo que no? ¿Hizo la división por resto o no usó la calculadora? Sí, lo hice por resto, vos, pero no hay que poner con letras. Eso con letras no lo puedo hacer. Bueno, Entonces, te equivocaste por mano. tiene que hacer No puedo más, hacerlo sin un ejemplo. tiene que hacer más ejemplos para poder traducirlo a las letras. Oh, no puedo. Nada más que eso. Me desaparezco. Pero sácatelo de el fondo de pantalla, Eso voy a hacer, espera. porque a mí no se me ve el pelo cuando hago eso. ¿Qué están hablando? Profe, la Camila preguntó algo. Siempre la primera. ¿Qué dice? ¿L? No sé, mi cámara no es muy buena. Se me perdió. Confirmo, decía ven. la Camila. Dice, profe, siempre la primera L va a ser el número antes de la coma. ¿Qué L? En lo que está haciendo la demostración antes del ejemplo. De la materia antes con números. Antes que Siempre trabajáramos la con primera letras. L va a ser el número antes de la coma. Ah, sí. Claro. Si lo hacemos con letras, claro, la primera L va a ser el primer número antes de la coma. Es decir, en este caso, si uno quiere hacer la división va a ser 23, ¿cierto? Igual a 5. 5 por ¿cuánto? 5 por 4 más 3. Y entonces esta es la L que habla la Camila. ¿Ya? Y esa es la primera L que va a ser el número entero. ¿Ya? ¿Y ahora cómo Después, compro cuando- pan con esto? No es para comprar pan. Oh. Ahora, este 3, como es decimal, ¿cierto? Se debe multiplicar por 10 y ahí empezamos después de la coma. Eso. Entonces me va a quedar 30, ¿cierto? 30 es igual a 5 por 6 por 5 son 6 por 5 son 30 y entonces el resto me queda 0. Y ya el resto, si me queda 0, ya no sigo la división. Y entonces me queda 4,6. Y era el resultado. ¿Ya? Eso. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Consultas? Todo se aclaró. No, todo se aclaró de repente. Mi único problema es que escribí al revés el último, así que... ¿En las pruebas va a ser con letra o con número? Álgebra 100. Lo más probable es que va a ser con letras. Así que tienen que practicar con muchos números para poder acordarse y saber bien cómo es el teorema de la división por resto. F. ¿Ya? Eso. No. ¿Lo dejamos hasta aquí? Ya. Nos vemos mañana, ¿cierto? Profe. Cuando creía haberlo logrado. Creo que sí, nos vemos mañana. Sí, deberíamos. Gracias por todo, deberíamos. profe. Ya, que estés Mañana bien. Gracias, profe. Chao. Chao. Nos vemos, profe, que esté bien. Chao, cabros. Chao. Chao, profe. Gracias por la paciencia. Chao. Chao, profe.